análisis, ahora sí en la etapa de deliberación y votación de las causas que hemos visto en la mañana. Doctora Lourdes, por favor, sírvase dar cuenta de la primera que está sometida a nuestra determinación. Bien, señor. El acta es el 058-331-95-V. Procede del Distrito de Santa Anita, Provincia y Departamento de Lima, Jurado Electoral Especial de Lima Este 1. El expediente es el 4054 de la segunda elección presidencial. El acta fue observada por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales por error material, dado que el total de ciudadanos que votaron, que es de 67, es menor a la suma de los votos, que es de 223. El Jurado Electoral Especial, en aplicación del numeral 15.3 del Reglamento sobre Procedimiento de Actas Observadas, declaró nula el acta electoral y consideró como votos nulos la cifra 77. La organización política apelante solicita se revoque la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Este 1 porque el error en el que ocurrieron los miembros de la mesa no altera el voto asignado a cada organización política, por lo que en mérito del principio de conservación del sufragio se debe declarar la validez de la referida acta electoral, porque el criterio adoptado por el Jurado Electoral Especial priva injustamente a 142 ciudadanos que optaron por la organización política Fuerza Popular. En los 3 ejemplares, bueno, son idénticos, ningún miembro, concurrieron los personeros de ambas organizaciones políticas y no se advierten observaciones en ninguna de las 3 secciones del acta electoral. Correcto. ¿Hay algún pedido que sea formalizado, que sea presentado en esta causa en concreto, adicional? Sí hay un pedido de requerimiento de la lista de electores a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, señor. Correcto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, don Jorge Rodríguez? Presidente, ninguna pregunta. El doctor Jovian Sanquines. Ninguna, presidente. El doctor Arce Córdoba. Ninguna, señor. Estamos listos para votar. Doctor Jorge Rodríguez, usted nos dirá. Sí, presidente. Adelante, entonces. Mi voto es por infundada la apelación. Don Jovian Sanquines. Infundada la apelación, presidente. Y respecto a la lista. Igual que se tenga como argumento de defensa, como ya el criterio. ¿El doctor Jorge Rodríguez también? En el mismo sentido. Correcto. ¿El doctor Arce Córdoba? Señor, como ya es conocida mi posición, en el sentido que el error numérico de sumatoria se corrige con la lista de electores de mesa de votación, por lo tanto, previamente debe solicitarse la misma. Ya. El presidente Salas Arenas vota también porque se declare infundada la apelación y se confirme lo resuelto por el Jurado Electoral Especial, teniendo en cuenta la potestad constitucional prevista en el artículo 185 de la Constitución, que señala en qué medida es realizable el escrutinio. Y se dice que lo es por error material o de impugnación y que estos se resuelven conforme a ley, ¿no? Y nosotros, sobre ese aspecto, tenemos también las potestades previstas en el artículo 284 de la Ley Orgánica de Elecciones, y finalmente tenemos las disposiciones de los artículos 15 y 16 del reglamento, y el 15.3 recala perfectamente en este supuesto. Por lo tanto, perfecto, gracias. 3-1, estamos votando porque se declare infundado y se confirme con el respetable voto del doctor Arce Córdoba, que señala que previamente
se debe recabar la lista de electores para poder decidir. ¿Alguna duda, doctora Lourdes? No, señor. Entonces, así queda. Y nos vamos a la causa 2. La causa 2 está referida al acta 066-22-9. Perdón. Tenemos que señalar también en el voto en mayoría, que la solicitud de lista de electores constituye un argumento defensivo. ¿Correcto? Así hemos quedado. Sí, ahora sí. Bien, señor. Adelante. Corresponde al acta 066-22-9. El expediente es el 4325 de la segunda elección presidencial. La organización política apelante es Fuerza Popular. El acta fue observada por el centro de cómputo porque el total de votos, que es de 233, supera el total de ciudadanos que votaron, que es 232. El jurado electoral especial, en aplicación del numeral 15.3 del reglamento sobre actas observadas, declaró nula el acta electoral. La organización política apelante solicita se revoque, ya que por el análisis efectuado del jurado electoral especial no advierte que los miembros de la mesa incurrieron en error al consignar como votos en blanco la cifra correspondiente al total de cédulas no utilizadas. La resolución vulnera el principio de legalidad, debida fundamentación y el derecho de participación política y el debido procedimiento electoral. No se advierte registro de personeros en ninguna de las 3 secciones del acta de sufragio. Al igual que en el anterior caso, la organización política apelante solicita el padrón o la lista de electores de la mesa de sufragio para mejor resolver. ¿Alguna pregunta del doctor Jorge Rodríguez? No hay preguntas, presidente. ¿Del doctor Jovian Sanginés? No tengo pregunta, presidente. ¿El doctor Arce? Ninguna, señor. Bien. Para votar, caballeros, ¿estamos listos? El doctor Jorge Rodríguez. Sí, presidente. Infundada la apelación. Y sobre la lista, Sobre la lista en el mismo sentido que ya me he pronunciado en anteriores casos. muy bien. El doctor Jovian Sanginés. Infundada apelación que se tenga como argumento de defensa lo expresado en su escrito. El doctor Arce Córdoba. Que previamente se solicite la lista de electores conforme a mis votos anteriores, señor. Listo. El voto de Salas Arenas es porque se declare infundada la apelación y se confirme lo resuelto por el jurado electoral especial, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 185 de la Constitución Política, que fija la revisabilidad del escrutinio por causas de error material o de impugnación, y estas materias deben resolverse con arreglo a ley, y además, por tanto, en atención al artículo 284 de la Ley Orgánica de Elecciones, que se refiere al artículo 268 y 272, Ley 26.859, y en este caso concreto, los numerales 16 y 15,3 del reglamento de actas observadas, tratándose de un error material, por lo que estos sustentos le dan motivo a la determinación. Y en cuanto a la lista de electores, no existe fase probatoria en el proceso de observación de actas. Por otro lado, quedando 3-1, por tanto, porque en la postura de don Carlos Arce Córdoba es porque previamente se recabe la lista de electores para poder emitir decisión. ¿Dudas sobre el sentido de lo votado, doctora Lourdes? No, señor. Correcto. Entonces, así queda y nos vamos a la causa número 3.
El acta es el 05148-5 del Distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima, Jurado Electoral Especial de Lima Sur. El expediente es el 4331 de la segunda elección presidencial, organización política Pelantes, Fuerza Popular. El acta fue observada por el Centro de Cómputo de la ODP porque el total de ciudadanos que votaron es menor a la suma total de los votos, que es de 254. El Jurado Electoral Especial, en aplicación del numeral 15.3 del Reglamento de Actas Observadas, declaró nula el acta electoral. La organización política apelante solicita se revoque la resolución, pues por un error material los miembros de la mesa han agregado como total de votos emitidos la cifra 244, cuando la sumatoria correcta es 254. El Jurado Electoral Especial no realizó el cotejo con el ejemplar del Jurado Nacional de Elecciones. No se registraron personeros en ninguna de las 3 secciones del acta electoral y tampoco constan observaciones. En el escrito de acreditación de abogado, la organización política solicita se requiera la lista de electores a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Correcto. ¿Alguna pregunta de don Jorge Rodríguez? Ninguna, presidente. ¿Alguna inquietud de don Jovián Sanginés? Ninguna, presidente. ¿Alguien que desee interrogar a don Luis Carlos Arce Córdoba? Ninguna pregunta, señor. Correcto. Entonces, para votar, don Jorge, si está usted listo para hacerlo, puede emitir su voto. Sí, presidente. En relación al pedido, en el mismo sentido ya adoptado, y con relación al fondo, infundada la apelación. Correcto. El pedido se refiere usted a las listas. Y claro, sí, precisando, así es, presidente. Correcto. Don Jovián Sanginés. Infundada apelación que se tenga como argumento de defensa lo contenido en el escrito presentado. Don Luis Carlos Arce. Sí, señor, los errores numéricos o de sumatoria se corrigen, en mi concepto, con la lista de electores de mesa de votación. Por lo tanto, previamente debería solicitarse la misma. Bueno. El voto de Salas Arenas es también porque se declara infundado y confirmar a partir del mandato constitucional contenido en el artículo 185 de la Magna Carta, que dice que solo son revisables los escrutinios en casos de error material o de impugnación, y ellos que se resuelven conforme a ley, y los marcos de resolución se derivan del artículo 284, 268 y 282 de la Ley Orgánica de Elecciones 26.859, y más concretamente de las disposiciones 15,3 y 16 del reglamento para resolver este tipo de situaciones, de observaciones de acta electoral por errores cometidos, ¿no? Eso en cuanto a la infundabilidad en el procedimiento de solución de estas observaciones, fase probatoria, por lo que también debe considerarse el pedido como una alegación defensiva. 3-1 entonces, y con el voto del doctor Arce Córdoba, que señala que previamente se solicite la lista de electores para resolver. ¿Duda, doctora, sobre el contenido? No, señor. Perdón, un segundito. Listo. Entonces vamos a la 4. Adelante, doctora.
El acta es el 003955, el expediente es el 4338 de la segunda elección presidencial, procede del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, departamento de Apurímac, jurado electoral especial de Abancay. La organización política apelante es Partido Político Nacional Perú Libre. El acta fue observada por el centro de cómputo de la ODP porque carece del número de firmas necesarias para ser considerada válida. El jurado electoral especial, en atención a lo dispuesto en el artículo 11 del reglamento, que dispone para resolver esta observación, el jurado electoral especial deberá efectuar el cotejo a fin de integrar la firma, el nombre y el número de DNI de los 3 miembros de mesa en una de las secciones del acta electoral y, por lo menos, de 2 miembros de mesa en sus otras 2 secciones. De no ser posible la integración, deberá declarar la nulidad del acta electoral y consignar como total de votos nulos el total de electores hábiles. El jurado en ese sentido declaró nula el acta electoral. La organización política apelante solicita se revoque la resolución porque en el análisis el jurado electoral especial no advirtió que los miembros de mesa incurrieron en error involuntario al omitir consignar sus firmas en el acta de instalación del ejemplar correspondiente a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, como también en el acta del jurado electoral especial. El jurado electoral especial debió solicitar el ejemplar correspondiente al Jurado Nacional de Elecciones, a fin de integrar las firmas faltantes. En ese sentido, podemos advertir de las actas de instalación que no existe firma de los miembros de la mesa de sufragio, tanto en el acta de la ODP, del Jurado Electoral Especial, ni del acta que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. No hubo participación evidente de los miembros de la mesa en las tres secciones del acta electoral, y también existe la solicitud de la organización política Fuerza Popular de que se requiera el padrón de electores, la lista de electores a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Correcto. ¿Alguna pregunta de don Jorge Rodríguez? Don Jorge Rodríguez, ¿alguna pregunta? Presidente, no logro divisar aquí. El acta no contiene ninguna observación, ¿no, doctora? No, señor. Gracias, presidente. Correcto. Don Jovian Sanginés. No tengo pregunta, presidente. El doctor Arce Córdoba. Ninguna pregunta, señor. Muy bien, entonces para votar, si don Jorge Rodríguez está listo, adelante. No se le escucha a don Jorge, nada. Bien, ahora sí creo. Infundada la apelación, presidente. ¿Perdón? ¿Cómo? Infundada la apelación. Ya, correcto. El doctor Jovian Sanginés. Infundada la apelación, presidente. En ambos casos, pregunto a los colegas sobre la lista de electores. El mismo sentido ya adoptado, presidente, y manifestado más de una oportunidad. O sea, que se tenga como argumento de defensa. Le voy a pedir al doctor que para evitar alegaciones ulteriores lo pronuncie también. Gracias. El doctor Jovian. Que se tenga como argumento de defensa lo expresado en el escrito. Correcto. Don Luis Carlos Arce Córdoba. Señor, luego de que la señora secretaria general ha dado cuenta de las causas en donde se mencionan que no, en las 3 actas no constan firmas de los miembros de la mesa de acta de escrutinio, mi voto es porque sea infundada esta apelación. Correcto.
Correcto. Entonces, el voto de Salas Arenas también es porque se declare infundada y se confirme la decisión. Y las razones están contenidas tanto en la Constitución, el artículo 185, en cuanto señala que expresamente que el escrutinio es revisable por error material, lo que a su vez está limitado por el artículo 284 de la Ley de Elecciones, concretamente por los artículos 268 y 282, y finalmente por el artículo 11, en este caso del Reglamento de Observación de Actas Electorales, que son las reglas vigentes de elección que no han sido cuestionadas, que se encuentran vigentes. Señor. Cierto. Gracias. Olvidé pronunciarme sobre el tema, toda vez que estoy votando por infundada la causa respecto de la votación de mayoría, o que venía diciendo mayoría, respecto de que téngase por como un alegato de defensa la petición del listado de electores de mesa de votación. Es que todavía no he terminado esa parte, hasta. Ah, bueno, disculpe usted. Sí, no, y efectivamente, que se tenga el alegato, se tenga como alegato defensivo el pedido de lista de electores, porque es, además, en este caso, impertinente. Muy bien, pero ese es mi punto. Adelante, don Luis Carlos Arce. Gracias. Discrepo que una argumentación, una petición por escrito que ha sido planteada y ratificada en las audiencias públicas a la hora de hacer los informes orales, sea considerada como un alegato de defensa. Es obligación en dar una respuesta fundamentada a cada una de las peticiones. En consecuencia, estando al contenido del informe de Secretaría General a la hora de dar cuenta de la causa, mi voto es porque se declare improcedente la petición de la lista de electores de mesa de votación en razón de que hay suficiente información para el pronunciamiento de fondo. Muchas gracias. Correcto. Entonces, quedamos por unanimidad declarando infundada y confirmando la resolución, y por mayoría 3-1, considerando como argumento de defensa el pedido de la lista de electores, y aquí la diferencia del doctor Arce en relación a que es improcedente. Así es, señor. El pedido. ¿Listo? Agregaremos, perdón, en el tema de la infundabilidad, perdón, en el tema de considerar como argumento de defensa el sentido ya señalado en el caso de los 3 votos, que no hay fase probatoria en el proceso de esta naturaleza. Siguiente causa. Causa número 5, acta 051-020, expediente 4356 de la segunda elección presidencial. Viene del Distrito del Agustino, provincia, departamento de Lima, Jurado Electoral Especial de Lima Este 2. La organización política apelante es Fuerza Popular. El acta fue observada por error material al existir ilegibilidad en la votación consignada a favor de una organización política y que registra como votos impugnados la cifra 50. El Jurado Electoral Especial declaró nula el acta electoral, dado que el total de ciudadanos que votaron es de 250 y la suma de los votos es de 300. La organización política apelante solicita se revoque la resolución y se declare válida el acta en cuestión.
que el error en el que incurrieron los miembros de mesa fue al asumir que las cédulas no utilizadas se consignaban como votos impugnados, por lo que la suma de votos es de 300. El error se presenta en las actas correspondientes al Jurado Electoral Especial y a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, por lo que no hay intención de distorsionar la votación popular. No se registra personeros en ninguna de las 3 secciones del acta electoral y en el escrito de acreditación el abogado del abogado de la organización política se requiera la lista de electores a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Preguntas de don Jorge Rodríguez. Ninguna pregunta, presidente. De don Jovián Sanginés. No tengo preguntas, presidente. El doctor Arce Córdoba. No tengo preguntas, señor. Correcto. ¿Listo para votar el doctor Jorge Rodríguez? Sí, presidente. Con respecto al extremo del pedido, que se tenga como argumento de defensa, y en relación al fondo, y voto porque se declare infundada la apelación. El doctor Jovián Sanginés. Infundada la apelación y se tenga como argumento de defensa el pedido, presidente. El doctor Arce Córdoba. Señor, la causa 4058 del 21 y estamos en el momento procedimental de la votación, no voy a hacer mayor argumentación, pero allí en el voto singular que ya enhorabuena se ha publicado el día de hoy, expreso mis razones por las cuales discrepo respetuosamente de la posición de mayoría. Entiéndase que ahí hay un desarrollo singular, por cierto, o en minoría, sobre la fase probatoria que usted ha aludido en distintos momentos y todo el demás desarrollo que ahí contiene. En consecuencia, mi voto en esta causa es porque debe previamente solicitarse la lista de electores de mesa de votación y la causa no se encuentra expedita para pronunciamiento de fondo. Gracias. Correcto. Salas Arenas vota porque se declara infundada la apelación y se confirme lo decidido por el Jurado Electoral Especial, atendiendo a lo señalado de modo expreso en la Constitución Política vigente en el Perú, artículo 185, cuyo segunda parte, no es apartado, sino segunda parte, dice que solo es revisable el escrutinio en los casos de error material o de impugnación, pero conforme a ley. Y la ley ha perfilado esas perspectivas en el artículo 284, en la Ley Orgánica de Elecciones, 26.859, artículos 268 y 282 más concretamente, y más concretamente aún, para este caso específico, en el reglamento de actas observadas, artículo 15.3, de modo que allí se encuentra el acervo normativo vigente, no cuestionado, bajo el cual el Jurado Nacional de Elecciones está obrando. Por esa razón, la infundabilidad y la confirmación en esta causa tienen esos motivos. Adicionalmente, es cierto, hay que señalar que esta clase de procedimiento, no tiene fase de acreditación o fase probatoria. Es una fase, solamente aquí hay la posibilidad del análisis de lo que se presenta en el término en que se ha señalado, deben ser resueltas estas causas, y por lo tanto, comparto el concepto que señala que este pedido de actas es un argumento defensivo que, bueno, hay que considerarlo como tal. El voto del doctor Arce, 3-1 por tanto, y el voto del doctor Arce Córdoba señala que se debe previamente pedir la lista de electores con la finalidad de tener elementos suficientes para pronunciarse sobre el fondo. ¿Dudas, doctora, sobre el sentido de lo decidido? No, señor. Correcto. Entonces, nos vamos a la siguiente
causa. La causa número 6 de la audiencia pública de la mañana, el expediente C-4332 de la segunda elección presidencial, viene del distrito de Pachacamac, Lima, Jurado Electoral Especial, Lima Sur. El acta es el 042-456, la organización política apelante es Fuerza Popular. El acta fue observada por error material, dado que el total de votos, que es de 315, es superior al total de ciudadanos que votaron. El Jurado Electoral Especial, en aplicación del numeral 15.4.1 del reglamento, que dispone total de ciudadanos que votaron es mayor que el total de electores hábiles, se suman los votos válidos emitidos a favor de cada organización política, los votos en blanco, los votos nulos y los votos impugnados. Si el resultado de la suma es mayor al total de electores hábiles, se anula el acta electoral y se cargará los votos nulos el total de electores hábiles. El jurado electoral en ese sentido declaró nula el acta electoral. Allí advertimos que el total de electores hábiles es de 270 en el acta electoral. El total de electores hábiles es una cifra impresa porque es el total de electores que puede acudir a votar. En lo que corresponde al total de ciudadanos que votaron es de 215 y la votación obtenida por la organización política Perú Libre es 87, la votación obtenida por Fuerza Popular es 221, en el acta observada ploma hay un remarcamiento sobre uno de los dígitos, y en las otras actas la votación de Fuerza Popular es de 221, y 221, la sumatoria total excedería al total de electores hábiles, ¿no? 221 más 200 más 87 más 7 sería el total de 315. La organización política Fuerza Popular solicita se revoque la resolución del Jurado Electoral de Lima Sur porque el error material detectado en el acta es consecuencia de un acto de ilegibilidad de parte de los miembros de la mesa en la votación consignada a favor de Fuerza Popular con la cifra 221, cuando en realidad la votación obtenida es 121. Con esta cifra, la sumatoria de votos equivale a 215, lo cual coincide con el total de ciudadanos que votaron. Además, el sobrante de cédulas de votación no utilizada es 55, conforme consta en el acta de sufragio. Si sumamos esta cifra, la sumatoria de 55 más 215 da como resultado 270, que es el total de electores hábiles. El jurado electoral no realizó el cotejo de los 3 ejemplares del acta electoral. No se registraron personeros ni observaciones en ninguna de las 3 secciones del acta electoral. La organización política Fuerza Popular, que es la que apela, ha solicitado que se requiera el padrón a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Preguntas del doctor Jorge Rodríguez. Ninguna, presidente. Del doctor Jovian Sanginés. No tengo preguntas, presidente. Del doctor Arce Córdoba. Ninguna pregunta, señor. El doctor, gracias. El doctor Jorge Rodríguez se encuentra listo para votar. Sí, presidente. En relación al pedido hecho por la organización política, me ratifico en el sentido de tener como argumento de defensa, y en relación al fondo de la causa que estamos decidiendo, mi voto es porque se declare infundada la apelación. Ya. Correcto. ¿Alguna precisión? No, Infundada la apelación. Ya. Don Jovian Sanginés. Infundada la apelación, que se tenga como argumento de defensa lo peticionado, presidente.
El doctor Arce Córdoba. Señor, conforme al voto en minoría desarrollado en la causa 405821 San Juan de Lurigancho del día 16 de los Corrientes, y en donde he desarrollado mi respetuosa posición frente a la mayoría, allí he señalado que en ningún momento la posición nuestra es hablar de fase probatoria, porque no es esa la exigencia, bastará darse lectura a esa posición. Y fundamentalmente porque el derecho a la verdad se erige como una piedra angular para la administración de justicia. Es más, sendas sentencias del Tribunal Constitucional han señalado que el derecho a la verdad es un derecho fundamental de los ciudadanos. En consecuencia, cualquier norma infraconstitucional no puede estar por encima de las mismas, como he reseñado. En consecuencia, mi voto es porque previamente se solicite la lista de electores de mesa de votación, en tanto y en cuanto para este momento, esta y las demás causas donde he votado en minoría no se encuentran expeditas para un pronunciamiento de fondo. Muchas gracias. Correcto. El voto de Salas Arenas parte del sentido del artículo 185 de la Constitución, que señala que solo son revisables los escrutinios cuando se producen errores materiales o impugnaciones y se resuelven conforme a ley, y ello se materializa en el artículo 284 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26.859, y concretamente en los artículos 268 y 282 en cuanto al Jurado Nacional de Elecciones resulta atinente. Y en concreto, en los artículos 15.1 y 15.2, para este caso, del reglamento de actas observadas, normas vigentes del acervo jurídico en materia de procesos electorales, por los cuales procede la eliminación de la votación que excede, como lo dice el 15.1, y conforme al 15.2, la sumatoria del exceso resultante, de acuerdo a los cálculos, a los votos nulos inicialmente señalados. Por lo tanto, aquí comparto el criterio de que se declare infundado el recurso de apelación, también de que se declare nula la resolución del jurado electoral especial en cuanto considera válida el acta electoral, pero se modifique la votación emitida a favor de la organización política Fuerza Popular, colocándose el número de 0, y se considere como votos nulos el número de 128. Y en cuanto al pedido de la solicitud del padrón electoral, también ratifico el concepto de que no existe fase probatoria en el procedimiento de actas, de observación de actas electorales, porque la remisión de los padrones en el hipotético caso de que se produjera, dará como efecto la remisión de listados de 10, el número de 10, porque así aparece en los ejemplos de votación producidos por la ONU, ¿no? Y se requeriría una pericia de cálculo, y la pericia de cálculo es actividad probatoria. En fin, por esas razones me adscribo también a considerar como una argumentación defensiva, con lo cual quedaría 3-1 lo resuelto, 3-1 lo resuelto en esta causa, con el voto del señor Arce Córdoba, para que previamente se solicite el padrón electoral antes de emitir decisión sobre el fondo. ¿Alguna duda, doctora, sobre lo votado? No, señor. Correcto. Entonces nos vamos a la siguiente.
Acta 057-46-4. Proviene del Jurado Electoral Especial de Lima Norte 3, Distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima. El expediente es el 4334 de la segunda elección presidencial. Fue observada por error material porque el total de ciudadanos que votaron es menor a la cifra obtenida por la suma de los votos, que es de 243, mientras que el total de ciudadanos que votaron es 57. El Jurado Electoral Especial, en aplicación del numeral 15.3, declaró nulo el acta electoral. La organización política apelante solicita se revoque la resolución porque por error material de los miembros de la mesa han consignado en forma errónea en la casilla correspondiente al total de ciudadanos que votaron la cifra 57, que es la que corresponde al total de cédulas no utilizadas. En el acta electoral de escrutinio de los 3 ejemplares se registra por parte de la Organización Política Nacional Perú Libre al señor Miguel Denilson Tacure, quien firma el acta, y del otro lado al señor Marco Antonio Bernaza, quien firma el acta, pero no detalla la organización política a la que representa. En su escrito de acreditación de abogado, la organización política Fuerza Popular solicita se requiera la lista de electores a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Alguna pregunta de don Jorge Rodríguez? Ninguna pregunta, señor. ¿De don Fabián Sanginés? Ninguna, presidente. ¿Del doctor Luis Carlos Arce? Ninguna, señor. Correcto. Para votar, doctor Jorge Rodríguez, si lo tiene bien. Sí, presidente, porque se declare infundada la apelación. ¿Y el resto? Y en el otro extremo que se tenga como argumento de defensa. ¿El doctor Arce Córdoba? Señor, durante la semana hemos visto sendos informes orales donde los cuestionamientos versan sobre errores numéricos o de sumatorio. Y yo he sostenido desde el día 16 que esto se corrige con la lista de electores de mesa de votación. Del mismo modo, en la causa 4058, San Juan del Lurigancho, del día 16, he expresado en mi voto en minoría ya publicado que respecto a la fase probatoria no hay discusión, nadie pretende fase probatoria. Frente a la posibilidad de colisionar intereses particulares, ya sendas sentencias del Tribunal Constitucional han señalado que por sobre el interés particular está el interés general. Es de público conocimiento la polarización que existe en nuestra población, y es muy lamentable, por cierto. Tanto uno como otro necesita la verdad, necesita saber la verdad. Por eso es que mi respetuosa postura es señalada en el voto en minoría en la causa 4058, sostiene que el derecho a la verdad, reconocido por instancias nacionales, esto es por el Tribunal Constitucional, así como por instancias supranacionales, primero que es un derecho fundamental. Segundo, es la piedra angular en la impartición de justicia. Y justicia electoral es lo que hacemos acá. En consecuencia, dejando lo demás desarrollado en mi voto en minoría, mi posición es porque previamente se solicite la lista de electores de mesa de votación, en tanto y en cuanto, en mi concepto y en mi posición, esta causa, como las demás, no se encuentran expeditas para un pronunciamiento de fondo. Muchas gracias. Correcto. Muy bien.
Presidente, no sé si me permite, San Ginés. Adelante, Quizás, doctor. doctor, no ha habido, no me llamó para emitir mi voto, quizá había un error, presidente. Disculpe. Sí. Su Sí, voto, por favor. sí, que se declare infundada la apelación y se tenga como argumento de defensa lo peticionado, presidente. Le agradezco mucho, doctor, y disculpe la omisión. Muy bien. Ahora, sobre el tema, Salas Arenas señala que hay que tener en cuenta los límites al ejercicio de los derechos esenciales, porque todo derecho tiene límites y están señalados en la propia Constitución, 185. Límites también a la intervención del órgano jurisdiccional, para que el órgano jurisdiccional no se entrometa en otras cosas. Y dice que el escrutinio solo es revisable en los casos de error material o de impugnación, y que esto se resuelve con arreglo a ley. Eso dice. El artículo 284 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26.859, y en concreto los artículos 268 y 282 a los que esta disposición se remite, dan fuerza al tema. Esos son los límites de la intervención jurisdiccional en cuanto al Jurado Nacional de Elecciones, que le resulta también atinente. Y luego está el numeral 15.3 del artículo 15 del reglamento de actas observadas, que precisamente le da cuerpo al artículo 284 de la LOE y al 185 de la Constitución. De modo que lo que tiene el Jurado Nacional de Elecciones que hacer es cumplir lo que establece la ley. Y no existe, como ya se ha señalado, fase probatoria para este tipo de procedimientos, en el que no bastará recabación de un informe, porque no se trata de pedir un informe, ¿no? Ojalá fuera pedir un informe, sino se trata de pedir, según lo que solicitan los interesados, ¿no? Lo han hecho por escrito, ¿no? Pedir la lista de electores para que se haga allí una operación de cálculo. Para eso es, porque no aparece en la lista de electores. En ninguna lista de electores aparece el dato frío, puro, que se está reclamando. Una operación de cálculo. Es decir, abrir una fase probatoria, ¿no? Y con ello demorar el resultado, cualquiera que éste sea, que tenga que producirse, y tenemos un cronograma electoral que se debe también cumplir, cuya fecha límite está señalada en la propia Constitución, que es el día del cambio de autoridad electoral presidencial, cualquiera que ésta sea. De modo que por ello comparto lo votado por los señores Rodríguez y San Ginés. Me adscribo al concepto de declarar infundada la apelación y confirmar la resolución del jurado electoral especial aludida. Y en cuanto a la petición de previa solicitud de la lista de electores, este es un argumento de defensa que debe ser considerado como tal. Los interesados seguramente lo podrán conseguir de quien quiera señalar que no hay intereses aquí que proteger de las personas que pudieran resultar involucradas en la solicitud. El voto del señor Arce Córdoba es porque se declare que previamente se pida la lista de electores de la votación para poder estar a punto para emitir decisión de forma. ¿Duda, doctora Lourdes, sobre lo planteado? No, señor. Muy bien. Entonces, nos vamos a la causa número 8.
La causa 8 corresponde al acta 083336, proviene de Ginebra, Suiza, Europa. El expediente es el 4517 de la segunda elección presidencial. La organización política apelante es Fuerza Popular. El acta fue observada por error material porque el total de votos es mayor que el total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total de electores hábiles. El total de ciudadanos que votaron es de 113 y la suma de los votos en las actas es de 122. El jurado electoral especial, en aplicación del numeral 15.3, declaró nula el acta electoral. La organización política apelante solicita se revoque la resolución y se le asigne la votación 68 por los siguientes argumentos. El jurado electoral especial perjudica a la organización política en la medida que se anulan 68 votos a consecuencia de un error humano, en el que incurrieron los miembros de mesa, quienes escribieron en el número 1 y 2 de votos en blanco y de votos nulos respectivamente en números romanos. Al considerar dichas cifras en romanos como 3 y agregando las votaciones obtenidas por cada organización política, 68 y 42, el total de votos emitidos es 113, conforme está en el acta de escrutinio. Ello coincide con los datos consignados en el acta de sufragio, donde el total de ciudadanos que votaron es 113. El jurado ha omitido cotejar y valorar el ejemplar correspondiente al Jurado Nacional de Elecciones. En el escrito de acreditación de abogado, la organización política Fuerza Popular solicita se requiera la lista de electores a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y sí consta la firma de 2 personeros en las actas de instalación, sufragio y escrutinio. ¿Alguna pregunta de don Jorge Rodríguez? Ninguna, señor presidente. ¿De don Jovián? Ninguna, presidente. ¿Del doctor Arce? Ninguna, señor. Muy bien. Para votar, don Jorge, ¿está usted listo? Sí, presidente. Voy por infundada la apelación. Bien. ¿Y sobre la lista? Sobre la lista, como ya se ha manifestado en oportunidades anteriores, que se tenga como argumento de defensa. Correcto. Don Jovián. Infundada la apelación y que se tenga como argumento de defensa lo peticionado. El doctor Arce Córdoba. Gracias, señor. En la misma línea de pensamiento y de desarrollo de mi voto de minoría en la causa 4058-21 San Juan del Lurigancho del día 16 de los corrientes, debo expresar, en consonancia con la misma, acá la discusión se desarrolló que si se solicita o no la lista de electores de mesa de votación. Yo puedo coincidir en el desarrollo de la actividad jurisdiccional de impartición de justicia, que tengamos divergencias interpretativas, diferencias en nuestra posición jurídica, técnica jurídica, como quieran. Y eso es normal en un sistema de impartición de justicia y un tribunal. Pero mi reflexión va un poco más allá. He sostenido que la verdad es un derecho fundamental y no es mi humilde posición. Sendas sentencias del Tribunal Constitucional peruano así lo reconocen. Instancias supranacionales como la Corte Interamericana también lo desarrollan en innumerables sentencias. Entonces, si ese es un derecho de los ciudadanos, si eso es un derecho de cualquiera de nosotros a conocer la verdad, me pregunto, ¿y cuál es la obligación del juez frente a ese derecho fundamental a la verdad? Y con mucha modestia me contesto, es agotar absolutamente todas las formas para los efectos de encontrar la misma, la verdad material.
Y sigo sosteniendo que la tranquilidad de nuestro amado país se hubiera visto materializada si hubiéramos tenido a la vista ese famoso listado de electores de mesa de votación. Yo no puedo claudicar respetando la posición de los demás, en este caso la mayoría de este Supremo Tribunal, que se remita a la reglamentación de manera reiterada. Señores, el reglamento fue elaborado hace muchos años, pero con la más sana intención. Jamás aquellos que suscribieron ese reglamento pensaron en un momento como este, en una situación de polarización total en el país. Y en consecuencia, frente a normas infraconstitucionales, pues debe prevalecer el mandato de la Constitución. Y la propia Constitución ha señalado cuál es nuestra obligación como jurado electoral cuando estamos en un proceso de elecciones. No necesito repetir la norma, ya se ha dicho hasta el cansancio. En consecuencia, siendo el derecho a la verdad al mismo tiempo una obligación del juez en buscar la verdad, y la verdad se constituye en la piedra angular en la impartición de justicia, sostengo de manera reiterada de que previa esta causa, como las otras, no están expeditas para un pronunciamiento de fondo. Y en aras de la justicia electoral debe pedirse previamente la lista de electores de mesa de votación para recién emitir el pronunciamiento sobre el fondo. Y eso traería paz y tranquilidad, porque se transparentaría la realidad de las cosas y el país estaría en una mejor situación, evitando la polarización. En consecuencia, mi voto es porque previamente se solicite la lista de electores de mesa de votación. Muchas gracias. Correcto. El voto de Salas Arenas se fundamenta en el artículo 185 de la Constitución Política vigente, que dice que el escrutinio solo es revisable en los casos de error material o de impugnación, y se resuelven estas conforme a ley. Y los artículos 284, 268, 282 de la Ley Orgánica de Elecciones 26.859 señalan cuáles son los alcances de la jurisdicción electoral en estas materias. Y concretamente, el artículo 15.3, el numeral 15.3 del reglamento de actas observadas, dictado al calor de las normas anteriormente señaladas, tiene el supuesto previsto. Se trata de error material que tiene que ser objeto de determinación. No se ha establecido en ese reglamento ninguna fase de indagación ni fase probatoria. No se ha establecido. De modo que abrir una fase probatoria a estas alturas constituiría un exceso, habida cuenta que tenemos límites temporales que cumplir con la finalidad de entregarle al país el resultado de nuestra labor. Si alguien cree que hay falsedades, si alguien cree que si la mitad de los miembros de mesa del país que han faltado a la verdad son más o menos 250.000 ciudadanos, porque en total son 235.000 a 250.000 ciudadanos que habrían faltado a la verdad, bueno, tendrá que hacer las denuncias pertinentes ante la autoridad que corresponda indagar con la serenidad y la tranquilidad que sobre esos particulares cabe. Eso no lo puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones sin interrumpir el desarrollo del proceso, como ya un abogado nos ha pedido. Corten la continuidad de su actividad
y pidan los padrones para poder resolver. ¿No? Esa es una respetable posición que la mayoría de este pleno felizmente no comparte. Entonces, me uno al voto que señala que debe declararse infundada la petición y confirmarse la resolución emitida por el jurado electoral especial. Y en cuanto al pedido del listado de electores, considerarlo, al no existir fase probatoria, una argumentación defensiva, en tanto que el voto explicado del doctor Arce Córdoba propone que previamente se declare, se solicite, la lista de electores de mesa de votación para poder estar en condiciones de expedir su criterio sobre el fondo. ¿Alguna duda sobre lo señalado por la doctora Lourdes Vargas? No, señor. Correcto. ¿Qué más tenemos, doctora Lourdes? Bueno, ya hemos votado en las 8 causas, señor. Ya. ¿Cuándo tenemos continuación de estas audiencias? Por la tarde estoy definiendo, señor. Correcto. Entonces así lo vamos a comunicar. Bien. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Siendo las 13 horas con 8 minutos.